La verdad está ahí afuera, pero eso no significa que siempre la encontraremos. Es la naturaleza humana estar cautivado por un buen misterio sin resolver. Mientras más extraño mejor. Y eso es exactamente lo que tengo reservado para ti hoy. Desde la misteriosa carne que cae del cielo hasta el incidente televisivo más famoso de todos los tiempos. Veamos algunos de los misterios urbanos más extraños que nadie puede resolver. Máquina de refrescos misteriosa. Esta máquina expendedora en el Capitolio de Seattle se ha convertido en uno de los misterios más extraños de la historia reciente de la ciudad. Aparte de su notable edad y estar casi completamente cubierto en aerosol, lo que hace que esta máquina sea diferente a su máquina expendedora habitual es que en realidad no tiene la opción de pedir una bebida específica. En cambio, los usuarios tienen solo 6 botones misteriosos amarillos descoloridos que, cuando se presionan, dispensan una lata de refresco completamente al azar. Esta rareza, que apareció por primera vez a principios de la década de 1990, es conocida por vender algunas latas de refresco realmente extrañas, muchas de las cuales no están disponibles desde la década de 1980. Incluso hay rumores de que latas de refresco Hubba Bubba que se encuentran desaparecidas hoy en día, Crystal Pepsi e incluso Coca-Cola con infusión de tocino, todo provienen de esta máquina. En ocasiones, cuando la vieja máquina se averió, los residentes de Seattle informaron que siempre se arreglaba en solo un par de días. Sin embargo, nadie sabe de dónde vino la máquina, quién la almacena y repara en todo este tiempo, ni cómo han podido obtener todos estos insólitos refrescos. Las cosas se pusieron aún más extrañas en junio de 2018, cuando la máquina misteriosa aparentemente se levantó y desapareció de repente. Todo lo que quedó fue una nota críptica dejada por el propietario anónimo, en el lugar donde normalmente se encontraba la máquina, que decía: "Salió a caminar". Poco después empezaron a publicar imágenes en la página de Facebook de la máquina expendedora. Sí, la máquina tiene su propia página en Facebook, mostrando muchas de las aventuras en las que definitivamente no se ha realizado Photoshop durante su ausencia. Hay muchas teorías locas en internet sobre la misteriosa máquina de refrescos, y algunos llegan a la conclusión de que podría estar encantada. Pero una de las hipótesis más comunes es que la máquina pertenece y es operada por los propietarios de Broadway Locksmith, la tienda detrás de la cual se encontraba la máquina. Apoyando esta teoría está el hecho de que la máquina obtenía energía eléctrica de Broadway Locksmith y tenía un candado del tipo que se vende en la tienda. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, el propietario de Broadway Locksmith se ha apegado a la misma historia durante más de una década. Afirman que no saben quién es el propietario de la máquina y nunca han visto a nadie abrirla. Por supuesto, es posible que Broadway Locksmith esté involucrado en esa conspiración, pero lo que es peculiar es que los funcionarios de permisos de máquinas expendedoras de la ciudad de Seattle, cuando fueron contactados por Seattle Times, revelaron sorprendentemente que no había absolutamente ningún registro oficial de la máquina en ninguna parte. Si bien pocos han visto a alguien abrir o reabastecer la máquina, los usuarios de Facebook y Twitter han compartido imágenes encubiertas de un hombre y una mujer atrapados frente a la máquina abierta. Sin embargo, nadie en esas imágenes se ha presentado ni se ha identificado. A pesar de permanecer casi en silencio desde 2019, la cuenta de Facebook de la máquina proporcionó una actualización a fines de 2020, lo que sugiere que podría volver a aparecer de repente para el deleite de los residentes y fanáticos por igual. Ahora es solo cuestión de tomar un refresco de otro lugar y esperar el gran regreso, y posiblemente la aparición de más pistas para finalmente resolver este misterio. Y hablando de regresar, sería genial volverte a ver por este medio. Así que recuerda presionar el botón de me gusta y suscribirte, para que te actualices regularmente con más videos increíbles. Ahora sigamos con más misterios urbanos realmente asombrosos. Jefe de TV. Todos estamos acostumbrados a encontrar cosas en nuestras puertas en estos días. Desde paquetes de Amazon hasta entregas de Postmates a medianoche. Pero los lugareños del condado de Henrico, Virginia, encontraron algo tan extraño esperándolos en sus porches y juraron que debían estar viviendo una película. Una mañana de agosto de 2018, los residentes se despertaron y encontraron televisores antiguos en sus porches. La policía se vio inundada de llamadas de lugareños desconcertados, algunos de los cuales no encontraron la broma ni remotamente divertida. Es más, algunos residentes encontraron algunas imágenes extremadamente extrañas grabadas en las cámaras de sus timbres, que mostraban que los televisores fueron entregados por un hombre que llevaba un televisor en la cabeza. Este misterioso personaje entregó televisores de cajas de la vieja escuela a las puertas de más de 50 hogares y dejó a los residentes preguntándose si acababan de ingresar a la dimensión desconocida. Algunos detectives en internet señalaron un video en YouTube publicado por el residente Henrico Zach Levitt, quien documentó el incidente junto con sus amigos. Algunos creen que Zach pudo haber estado detrás del truco para obtener vistas para su canal, pero aparte de la velocidad a la que produjo el video, no había pruebas contundentes para vincular a Zach con los televisores. Sin embargo, unas semanas después del extraño episodio, la policía anunció que estaban investigando a un joven anónimo de 19 años con relación al caso.
Bueno, adivinen quién también tiene 19 años en ese momento. Zach Levitt. Pero si bien parece que la policía pudo haber encontrado al culpable, nunca se dio a conocer oficialmente el nombre del sospechoso ni más información, por lo que para nosotros parece que esta novela policíaca se ejecutará durante algunas temporadas más. Carne sospechosa. Cuando un fuerte choque despertó a una familia de Florida en medio de la noche en julio de 2017, asumieron que era solo el comienzo de una tormenta eléctrica, pero lo que encontraron a la mañana siguiente los dejó hambrientos de respuestas. Para sorpresa de la familia Adler, en el techo de su casa había casi 7 kilogramos de salchicha italiana medio congelada y chuletas de cerdo que aparentemente habían caído del cielo. No solo había 3 grandes paquetes de carne en el techo, habían 2 paquetes más en su patio lateral, dejando a la familia perpleja en cuanto de dónde habían venido estos meteoritos de carne. La saga de las salchichas continuó cuando la carne encontrada en las bolsas marcadas resultó ser originaria de un almacén de alimentos a 240 kilómetros al oeste de la casa de Adler. El propietario del almacén pudo confirmar que, si bien la carne en cuestión provenía de su almacén, había sido envasada más de 6 meses antes. Vendió la carne a una empresa de servicios terrestres cuyo propietario dice que recuerda haber recogido la carne, pero no tiene idea de cómo había terminado en el techo de alguien. El dueño del almacén incluso se ofreció a llevar a la familia un poco más de carne para una misteriosa sesión de parrillada al aire libre. Sin pista hasta la fecha, la familia teoriza que la carne cayó de un avión desde uno de los 3 aeropuertos locales hasta la casa, pero no informó haber escuchado ningún avión en la noche en cuestión. Además, pensarías que las bolsas de carne congelada que caen desde esa altura harían un agujero en el techo. Otra teoría, por supuesto, es que es solo una broma, y que alguien arrojó la carne al techo al estilo Walter White. Pero incluso esta teoría no tiene mucha carne en sus huesos, considerando que las bolsas de carne habrían sido demasiado pesadas para tirarlas fácilmente al techo. Hasta el día de hoy, la Administración Federal de Aviación aún no ha comentado públicamente sobre el incidente, con detalles sobre los vuelos de esa noche. Entonces, hasta que se resuelva este misterio de la lluvia de carne, supongo que parece que el pronóstico del tiempo de Florida permanecerá nublado con posibilidad de albóndigas y salchichas. Un verdadero pepinillo. Para los lugares de Missouri que conducen por el área del Des Pérez, el viaje diario se rehabilita ocasionalmente con una vista muy particular, pero extrañamente regular. Sobre una rampa que conduce desde la I-270 Norte, a menudo se encuentra un frasco solitario y misterioso de pepinillos, pero el verdadero problema en esta situación es que nadie tiene idea de dónde vienen. Tanto los pasajeros de la autopista como los fanáticos de los pepinillos disfrutaron la idea de este misterio, y rápidamente crearon un grupo en Facebook dedicado a cómo y por qué estos frascos seguían encontrando su camino hacia la autopista I-270. Si bien esto no puede parecer un gran problema para los no iniciados, estos encurtidos han aparecido exactamente en el mismo lugar desde 2012, como algunas ofrendas extrañas y persistentes a los dioses de los encurtidos. Hasta el momento no ha surgido un patrón consistente en términos de los tiempos de su aparición, y los frascos pueden pasar meses entre apariciones. Los molestos pepinillos se vieron por última vez en mayo de 2021, pero teniendo en cuenta que nunca se ha visto a nadie arrojarlos, este misterio sigue siendo más difícil de abrir que un frasco de pepinillos particularmente molesto. Pero los misteriosos productos preservados están lejos de ser lo más extraño que la gente ha encontrado en una autopista, así que quédate para descubrir más. Onda colgante. Una mañana de mayo de 2018, el viaje de trabajo temprano para los constructores en Toronto pasó de ser abrumadoramente aburrido e increíblemente extraño, gracias a un espectáculo muy inusual. Los conductores se sorprendieron al notar un auto colgando unos 9 metros del suelo, debajo del puente Millwood en el Valle de Don, conectado con nada más que un grueso trozo de cable eléctrico. Para el colmo, al Honda Civic azul le faltaban las ventanas. Al principio la policía pensó que el auto colgando debía ser una especie de accesorio de película, pero pronto se enteraron por los funcionarios de la ciudad que no estaban filmando películas en la zona. Nadie alcanzó a ver el auto que bajaba del puente ni a las personas que lo hicieron, lo que uno pensaría que sería muy difícil pasar por alto. Se supone que el truco fue obra de bromistas, aunque no los típicos de un experimento social, amigo. Quienquiera que haya hecho esto habría necesitado una buena cantidad de conocimiento de física e ingeniería para lograrlo, considerando cómo quitaron la transmisión del motor y otras partes pesadas para hacer el auto lo más liviano posible. Es posible que el auto se levantara del suelo en lugar de empujarlo desde el puente, lo que ofrece una explicación de cómo nadie vio nada. En 2001, un grupo de estudiantes de ingeniería llevó a cabo una maniobra similar, colgando la carcasa de un viejo Volkswagen Beetle de la barandilla del Iron Workers Memorial Bridge de Vancouver. Sin embargo, su intento fue menos exitoso y su vehículo terminó cayendo en picada al río, lo que provocó el arresto de los estudiantes. Sin embargo, lo que respecta a la onda colgando de Toronto, la policía pudo bajar el auto sin que nadie resultara herido. Pero hasta el día de hoy nadie ha presentado información sobre quién podría haber estado vinculado a este elaborado truco. No hay lugar como el hogar.
Si tú o alguien que conoces tiene un genomo de jardín, será mejor que lo vigiles de cerca. En diciembre de 2015, Bev York, de la Columbia Británica, Canadá, se vio envuelta en un misterioso caso de secuestro de genomos en serie, como el que ha estado ocurriendo de forma intermitente durante los últimos 40 años. Después de que su genomo desapareciera de su césped, Bev perdió toda la esperanza de volver a ver su pequeño amigo. Pero el 25 de julio del año siguiente, Bev se despertó y descubrió que el césped y el orden había sido restaurado cuando su genomo jugador de fútbol había reaparecido mágicamente en una bolsa atada a la puerta principal. Para su sorpresa, su pequeño compañero perdido hace mucho tiempo le había traído un regalo en forma de álbum de fotos perfectamente encuadernado que documentaba muchas de sus aventuras mientras estuvo afuera. La primera página incluso comenzaba con una nota manuscrita del genomo, ahora llamado Leopold, explicando exactamente dónde había estado. El resto del álbum mostraba al pequeño nómada posando para muchas selfies de vacaciones, incluida una foto frente al Gran Cañón. Incluso encontró tiempo para unas margaritas en las soleadas playas de México. Por muy divertido que parezca, Leopold no es el primer caso de genomo en alejarse de su hábitat en el jardín delantero, ya que la broma del genomo viajero se remonta a la década de 1980. La práctica conocida como genoming por sus participantes, implica el secuestro amistoso y temporal de genomos del césped, que generalmente se devuelven después de enviar a los propietarios una serie de fotos de su amado genomo realizando una variedad de actividades. De hecho, el registro más antiguo de una broma de genomo viajero se remonta a 1986 en Australia, cuando se decía que un genomo apodado Bilbo por sus captores había dejado una nota que decía: «Querida mamá, no podía soportar más la soledad. Me fui a ver el mundo, no te preocupes, volveré pronto. Con amor, Bilbo». Si bien el destino de Bilbo el genomo sigue siendo incierto, ya que no hay registro de si regresó a casa o si se topó con anillos mágicos, Leopold ciertamente regresó. A diferencia de algunos de sus predecesores, Bev estaba encantada con la aventura de su amigo de jardín y pensó que todo era bastante agradable, elogiando el trabajo duro que se requirió para hacer el trabajo del álbum. La única pista que le quedaba a Bev en este caso en cuanto a la identidad de los captores del genomo era una linda foto de Leopold junto a un niño dormido. Sin embargo, Bev dice que no tiene idea de quién podría ser el niño, por lo que la verdadera identidad de los amistosos secuestradores de Leopold sigue siendo completamente desconocida. El hombre de cuero. El condado Westchester, Nueva York, no es ajeno a las leyendas urbanas, pero a pesar de las historias de brujas y fantasmas de las granjas, ningún misterio local es tan insólito como la historia de un viajero anónimo, conocido por su ropa bastante extraña. En los Estados Unidos del siglo XIX, había muchas personas conocidas como vagabundos que iban de un lugar a otro sin hogar. Las historias de estos viajeros nómadas a menudo se esparcen por los pueblos que frecuentaban, y muchos vagabundos compartían sus historias con la gente del pueblo cuando pasaban, excepto por un hombre. En 1857 un misterioso vagabundo apareció en Westchester, desconcertando a la gente del pueblo incluso desde el inicio. Iba vestido de la cabeza a los pies con un cuero irregular y toscamente cosido, y llevaba un sombrero, un pantalón que le llegaba hasta el pecho, un par de zapatos con remates de cuero y un enorme abrigo de cuero que le llegaba hasta las rodillas. Su atuendo curtido no lo hizo destacar como un poco extraño, sino que también se negó a dar cualquier información sobre sí mismo, ni siquiera su nombre ni de dónde venía. Entonces, debido a su extraño atuendo, se hizo conocido simplemente como el hombre de cuero. Lo único que se sabía sobre este hombre era el largo circuito que seguía año tras año. Cada mes, viajando únicamente a pie, el hombre de cuero completaba un circuito riguroso, pero predecible de 587 kilómetros entre los ríos Hudson y Connecticut. Este tipo se preparó para un buen entrenamiento, vistiendo su aspecto maleable de 27 kilogramos en este viaje de ida y vuelta, que le llevaría alrededor de 34 días cada vez. La ruta fue tan precisa que la gente del pueblo pudo ajustar sus relojes junto con la llegada del hombre de cuero. Eso fue hasta 1889 cuando empezó a notar que el viejo hombre de cuero ya no pasaba por sus pueblos. Lamentablemente, el 24 de marzo su cuerpo fue encontrado en Sawmill Woods, escondido en una cueva donde a menudo se refugiaba de las ventiscas y otras inclemencias del tiempo. Su última desaparición fue por cáncer de boca, que probablemente fue causado por el consumo de tabaco. Quienes lo encontraron buscaron los efectos personales restantes y descubrieron las pistas más importantes para desentrañar su identidad. En su cuerpo encontraron un libro de oraciones en francés, lo que llevó a muchos a creer que en realidad era franco-canadiense. Aparte del libro de oraciones y por supuesto su itinerancia ritual, hay muy pocas otras partes de la vida de este hombre que nos brinden una idea de su personalidad. Su inclinación con el cuero era, por supuesto, un elemento básico de su personalidad reservada, junto con su existencia de ermitaño viviendo en cuevas locales cuando no estaba en movimiento. Tras su muerte, los lugareños supuestamente enterraron sus restos en la sección de pobres del cementerio de Esparta, en la cercana Ossining, Nueva York.
Pero los lugareños todavía están fascinados por esta misteriosa figura hasta el día de hoy, y en 2011 solicitaron que la tumba de este hombre se trasladara a un lugar más agradable, lejos de una concurrida autopista principal. Sin embargo, como si estuviera en consonancia con el misterio general de la vida del hombre del cuero, cuando la tumba fue exhumada no se encontraron rastros visibles de los restos. Lo único que se encontró fueron algunos clavos de ataúd, que luego se volvieron a enterrar en una caja, junto con un poco de tierra de la antigua tumba. El hombre de cuero sin duda se llevó sus secretos a la tumba, ya que sin restos visibles, los arqueólogos no pudieron probar los verdaderos orígenes del hombre misterioso. Sin un cierre real al enigma de este misterioso vagabundo, el 25 de mayo de 2011 los clavos y la tierra fueron enterrados de nuevo bajo una lápida nueva en un cementerio cercano que simplemente dice El hombre de cuero. PK Kid. La mayoría de nosotros vemos grafitis pintados con aerosol casi a diario, aunque en gran parte permanecen escondidos debajo de los puentes, en la parte trasera de camiones y a lo largo de las vías del tren. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un artista cuyo trabajo se coloca en lugares tan asombrosos y la única explicación lógica es que Spider-Man está detrás de esto? Bueno, todo está en la obra de arte de un día para el elusivo PK Kid. A pesar de su nombre, este temerario artista callejero no está bromeando, y siempre es de los que toman el terreno alto del mural con su trabajo, el cual ha aparecido en lugares realmente asombrosos en todo New Jersey, Estados Unidos, incluidas las torres de agua elevadas y caras de edificios altos. Entonces, ¿cómo lograron colocar estas etiquetas en lugares tan altos? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero se cree que podría ser un esfuerzo en equipo. Algunos lugareños creen que PK y Kid son dos artistas callejeros separados que comparten el amor por el arte más alto que puedes obtener. Marcando donde nadie más se atrevería, se cree que este supuesto equipo usa cuerdas de escalada y otras técnicas extremas para llegar a sus lienzos. Si bien nadie ha comenzado a interrogar a miembros en los gimnasios de escalada en Rock en New Jersey, algunos alegan que PK Kid es en realidad Diego Rivera, el hijo de un predicador de Los Ángeles, y que PK significa Preacher's Kid. Dado que Diego es conocido como un artista mural, esta teoría puede tener cierto peso, pero desafortunadamente para nosotros la naturaleza ilegal de los grafitis como este significa que los artistas generalmente mantienen su identidad en secreto. Hasta la fecha eso ciertamente ha demostrado ser cierto para el misterioso y temerario detrás de los rastros de PK Kid. Incidente televisivo. La noche del 22 de noviembre de 1987 comenzó como una noche de domingo bastante normal para los televidentes de Chicago, Illinois. Sin embargo, cuando la transmisión de noticias de WGN-TV a las 9 p.m. cambió a su segmento deportivo, las pantallas de toda la ciudad se colocaron en negro. 15 segundos después apareció una figura misteriosa y nació un misterio televisivo de 30 años. El video mostraba una figura con una máscara de goma y un disfraz balanceándose alrededor de la pantalla, respaldada por nada más que un audio difuso. El video solo duró alrededor de 13 segundos en general, mientras que los ingenieros tardaron alrededor de 30 segundos en intervenir y arreglar las cosas. El incidente no fue solo realmente espeluznante, sino que también dejó a la red completamente desconcertada. Los ingenieros de la red teorizaron inicialmente que la interferencia era un trabajo interno de un empleado, por lo que inmediatamente comenzaron a buscar en el estudio, pero no encontraron a nadie. Resultó que la transmisión había sido pregrabada y la señal fue secuestrada por otra persona que presentó su propia presentación especial ante la audiencia televisiva de Chicago esa noche. Justo cuando todos comenzaron a relajarse nuevamente y olvidarse de la extraña interrupción de las noticias de la noche, los piratas informáticos volvieron a hacerlo, esta vez en medio de un episodio de Doctor Who transmitido por PBS. La cuestión era que esta vez los ingenieros del canal se habían ido a casa a pasar la noche, así que no había nadie que detuviera la interferencia de la transmisión y se reprodujo hasta el final frente a una audiencia atónita, algunos enojados, la mayoría confundidos y otros francamente entretenidos. Sin embargo, los funcionarios de la cadena no se divirtieron ni remotamente y establecieron una investigación completa sobre quién estaba detrás del ataque televisivo. Incluso llamaron al FBI. Ahora, si te estás preguntando exactamente a quién representaba la extraña máscara, era un personaje de televisión llamado Max Headroom que apareció por primera vez en su propia película hecha para televisión, titulada Max Headroom 20 minutos hacia el futuro en 1985. Posteriormente apareció en un programa de televisión satírico que intercalaba videos musicales y segmentos de programa de entrevistas con el sarcástico discurso suave de Max Headroom, interpretando al personaje de una reproducción digital futurista y distópica de un presentador de televisión. Los 80 fueron bastante raros. El programa fue bastante popular en la época de este incidente, por lo que la mayoría de la audiencia probablemente lo habría reconocido. Además, los piratas informáticos hicieron un trabajo bastante impresionante al imitar su programa, hasta el fondo colorido basado en líneas girando y girando detrás de él. Hasta el día de hoy el perpetrador aún no ha sido capturado y se han presentado miles de teorías. La mayoría afirma que era un empleado con rencor a WGN, pero sin un mensaje claro en los videos y sin un motivo obvio, es difícil culpar a alguien.
El fantasma de las papas. No es frecuente que escuches historias de fantasmas sobre papas, pero esa pesadilla almidonada se convirtió en una realidad para los residentes de Jackson, Mississippi, en 2019. El martes 9 de abril de 2019, cuando una mujer local se preparaba para irse a trabajar en el vecindario de Belhaven, notó un recipiente de espuma de poliestireno lleno de una sustancia misteriosa, colocado en el capó de su auto. En una inspección más cercana descubrió que el contenido del recipiente de todas las cosas era un montón de puré de papas. Después de publicar sobre su problema con las papas en Facebook, otros residentes aceptaron los comentarios para explicar sus propios contratiempos con el puré. Un residente dijo que estuvo a punto de poner el pie en él cuando dejó un recipiente con las cosas en su porche. Resultó que los tazones de puré habían aparecido de la noche a la mañana en casi todas partes, en los autos de la gente, los porches y los buzones de correo. Ahora bien, puede que no haya nada especialmente sobrenatural en estas papas, pero los lugareños comenzaron a referirse al responsable como el fantasma de la papa. A algunos les preocupaba que las papas pudieran estar envenenadas, pero siguiendo la regla de los 3 segundos, nadie se sentía lo suficientemente valiente como para probarlas. Muchos residentes estaban felices de creer que el truco era solo una broma inofensiva y lo dejaron así, pero otros comenzaron a descartar posibles pistas y descubrieron una pista significativa que parecía que podría ayudar a resolver el misterio. Un residente señaló que muchas de las víctimas de esta broma eran miembros del personal y exalumnos de una universidad local. Quizás las víctimas habían hecho daño a alguien al tomar una última cucharada de puré de papa en la cafetería de la universidad. Quizás alguien había solicitado el curso de agricultura de la universidad solo para ser rechazado y quería descargar sus celos con sus posibles compañeros de clase y profesores de una manera convenientemente irónica. Hasta la fecha no hay una respuesta definitiva. Los perpetradores todavía están manejando su identidad en secreto. Así que por ahora parece que es un juego, un set y un puré para esta broma de las papas. ¿Hay misterios sin resolver en tu ciudad? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.